por las que Marcelo Elizondo nos explica todo el tiempo que tomamos contacto. Por eso quiero que ustedes también, si no lo conocen, lo conozcan en este horario. Creo que todavía no tuvo de invitado. Marcelo, crece en los demás países y nosotros no, y queremos crecer. A ver si nos podés ayudar. Bueno, gracias por la presentación. La verdad es que a mí me parece que la Argentina tiene un problema de organización general. Estaba escuchando recién el interesantísimo diálogo que tenían con Javier sobre casuística. Sí, y antes con Enrique y con Luis, donde aparece desde Tierra del Fuego hasta el exceso de regulaciones o los problemas del empleo o el Estado negreando. En realidad todo forma parte de un enorme problema de organización. A mí me parece que es una simplificación caer en el caso por caso. Nosotros tenemos un enorme desborde del sector público que genera una opresión del sector privado. Mencionaban recién el caso del campo. El campo, efectivamente, la producción agropecuaria, que no es solo el campo, porque empieza en el campo, pero incluye desde ingeniería o modificaciones genéticas hasta software, radares, satélites productivos y luego envases y manufacturación y transporte. Eso genera el 70% de todas nuestras exportaciones y es el sector más castigado por regulaciones, intervenciones y distorsiones. Pero en realidad forma parte de un sistema general en el cual hay un Estado desbordado que castiga con altísimos impuestos a toda la producción, la que exporta y la que no, que como no le alcanzan los impuestos, se financia con emisión monetaria y castiga con la inflación a todos los argentinos, y que además, como todo eso funciona mal y genera pobreza, poco empleo, bajísima inversión, hace que el Estado después reaccione con más intervenciones, apropiándose todavía más de espacios del sector privado. De modo que yo creo que tenemos un problema de organización muy grande, con un desborde del sector privado, del público sobre el privado, un gran desequilibrio y que requiere un pacto nuevo, más allá de la casuística, un modelo nuevo de vinculación entre lo público y lo privado, rescatando al sector privado que está ahogado. A ver, pero ¿sabés qué? Nos queda enorme eso. Nos queda enorme. A mí me queda enorme pensar en un modelo de organización. Me parece que nos ayuda si vamos a determinados puntos. Mirá, Javier dijo recién algo muy concreto que son los caranchos y la manera de endeudarse que tienen muchas empresas cuando terminan pagando juicios laborales que son delirantes. Hay como cosas muy concretas que pueden aliviar un montón o la cantidad de regulaciones que pueden terminarse, ¿no? Hay temas en los que estamos solitos como país, ¿no? Que ya los demás países de distinto signo político han modificado su manera de funcionar. De acuerdo. Es cierto que la conceptualización general nos queda grande, pero no es más que una manera de explicar la suma de los casos pequeños. Claro, pero bueno. Si vos tenés exportadores de los cuales te quedás con parte de la renta y los desincentivás. Productores que no pueden importar insumos o máquinas y entonces les afecta su capacidad de producción. Creadores de empleo, los cuales con altísimos impuestos al trabajo los desincentivás para que generen empleo. Empresas que quieren invertir, para las cuales no hay financiamiento por el desequilibrio macroeconómico que vivimos. La enorme cantidad de regulaciones que ustedes mencionaban recién, muchas veces ejemplificadas en la ley laboral o en la ley tributaria. La Argentina es el segundo país del mundo con más carga tributaria sobre las empresas en relación a sus ganancias, el segundo con mayor del mundo, pero además con lo engorroso de la burocracia productiva. Todo requiere una autorización, un trámite, un permiso, un formulario. Bueno, todo eso y mucho más, porque hay mucho más, supone una serie de patrones comunes, que es este desborde regulativo, intervencionista, de la política tratando de incrementar el poder. Acá, en definitiva, es la política creyéndose el motor del movimiento de la sociedad y quitándole entonces la capacidad de serlo por parte de la propia sociedad, que es el sector privado, y ese es el equilibrio que hay que recuperar. Y si se recupera eso, bueno, tendremos todos esos casos individuales que ustedes mencionan en mejor condición. Necesito un ejemplo. Yo di el ejemplo de Paraguay porque hoy encontramos y leímos que el Paraguay cada vez está mejor calificado. ¿Qué hizo de bueno Paraguay, Marcelo? Son chiquitos. Sí, es chiquito, bueno, pero era pobre. Ser chiquito y pobre. Entonces vos no tenés intereses creados que mantienen la... Podría poner como ejemplo pero María, Bolivia. Lo que vos dijiste está la clave. No se puede hacer, Chile. no se puede cambiar las cosas. ¿Sabés por qué no se pueden cambiar las cosas? En este país no hay dirigencia. Este país no hay dirigencia.
Las cosas llegaron a este punto por algo, ¿no? Y siempre repetimos la misma noria. ¿Dónde está la dirigencia? ¿No es cierto? Yo no la veo. Hay políticos. Más allá del análisis de Luis, que es demoledor. Así, brutal. Demoledor. Bueno. Si dice no hay dirigencia, estamos en la lona. Yo no la veo. Con lo que tenemos, digamos. ¿Qué es lo que hizo Paraguay como ejemplo, más allá de que tiene razón, un país pobre, un país chiquito? Pero ¿qué hizo, qué hizo bien para estar creciendo así, Marcelo? Mira, es un país pobre, pero si vos mirás el punto de partida, pongamos hace 30 años, es mucho menos pobre que hace 30 años, claro. mientras la Argentina es mucho más pobre que hace 30 años. Por lo tanto, si vos mirás la foto, es más pobre que nosotros. Si vos mirás la tendencia, ellos van hacia arriba y nosotros hacia abajo. Todavía no nos encontramos en un punto común, pero son menos pobres que antes y nosotros somos más pobres que antes. Y eso pasa en la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Qué hizo Paraguay, me preguntás? Primero, tener en orden en las cuentas públicas. Un país que nunca le quitó un cero a su moneda. Nosotros le quitamos 13 ceros a nuestra moneda. Ellos nunca, porque no lo necesitaron, porque nunca padecieron las tasas de inflación que nosotros padecemos por tener equilibrio presupuestario. Vos sabés que en el norte de la Argentina, en provincias como Corrientes o como el Chaco, cuando los argentinos quieren preservar valor y buscan dólares y no tienen, compran guaraníes. Exactamente. Porque la moneda paraguaya preserva su valor. De modo que tuvieron una moneda preservada, una moneda fuerte. En orden de las cuentas públicas. Preservada. Segundo lugar. Pará un poquito, porque estamos con Mariana justamente buscando esto de la calificación, ¿no? Sí, una economía estable, de estable a positiva durante 7 años. O sea, mantuvo su economía de manera estable durante 7 años, creciendo, ¿no? Porque habla de positiva. Estabilidad tiene un gran Paraguay. Estabilidad, un gran compromiso fiscal, compromiso fiscal permanente y estricto. ¿Qué más? Bueno, tiene de todo con lo que estás contando. ¿Ibas a agregar algo más, Marcelo? Perdón, te interrumpí. Te iba a decir que tiene una política de mucha seducción a las inversiones. Hoy hay mucho dinero. Sí. Claro, hoy hay dinero entrando en Paraguay, incluso de argentinos que en vez de estar invirtiendo en nuestro país por el temor que genera la sobreregulación, la inestabilidad o la imprevisibilidad, invierten en Paraguay, por ejemplo, en el real estate. Bueno, Paraguay atrae inversiones con un sistema mucho menos congestionado en materia regulativa, con garantías al derecho de propiedad y a que los contratos se van a cumplir. Por lo tanto, hay una política de seducción a las inversiones. Buena parte de las inversiones paraguayas vienen de afuera de Paraguay, de Brasil, de Chile, incluso de Argentina. A pesar de tener choques económicos, de haber tenido varios choques económicos, mantuvo esa estabilidad, ¿no? Por supuesto, no es un país perfecto, es un país que tiene un montón de problemas, pero insisto, hay que mirar la tendencia. Son bastante menos pobres que hace 30 años y nosotros somos bastante más pobres que hace 30 años. Pero hay muchos otros... hay muchos otros países de Latinoamérica... Pará, vamos a Bolivia, mirá, está Evo Morales, otro signo político. Sin embargo, vos vas a Jujuy y si no hay dólares compran pesos bolivianos. No estoy inventando, ¿eh? No, el peso boliviano es un peso fuerte hoy. Para ahorrar. Bueno, porque además es un país con baja inflación, es un país que ha tenido una política fiscal, aún en tiempos de Evo Morales, mucho más responsable que en Argentina. Es un país que en algunos casos con el discurso ha sido bastante nacionalista y con algunas banderas populistas, pero que sin embargo, por ejemplo, en algo muy relevante para Bolivia, que es la producción energética, tiene inversiones extranjeras extrayendo los recursos, produciéndolos y comercializándolos, que ha entendido, aún con un gobierno que no es el que más confianza genera para los empresarios, determinadas reglas básicas que nosotros hemos roto. Por lo tanto, yo digo, Latinoamérica tiene un montón de problemas, pero hay muchos ejemplos alrededor. Pensemos en Brasil. Brasil es todos los años uno de los 10 principales receptores de inversión extranjera directa del planeta, inclusive el año pasado. El año pasado, la Argentina recibió 6.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Brasil recibió 50.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Hablemos de Uruguay, con su estabilidad y las garantías que concede en materia institucional. Hablemos de Perú, con un montón de problemas políticos, gobiernos que duran muy poco y, sin embargo, con el mantenimiento de reglas económicas bastante básicas. Mira, yo estoy en este momento en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, compartiendo un programa con gente de distintos países. Hablaba con colombianos anoche en una cena y les preguntaba por el nuevo gobierno de Petro, que tanto miedo genera. Petro es el presidente electo en Colombia, que asumirá dentro de poco, con un discurso populista, se presentó, ganó, y ellos me decían, Colombia tiene instituciones muy fuertes, un gobierno populista no puede contra las instituciones que lo contendrán y evitarán los desbordes. De modo que aún con
mucho ruido, con nubes, con dificultades y temores, Latinoamérica ha generado algunas virtudes que nosotros todavía no y que podemos tomar como ejemplo. Estabilidad, me gustó lo que dijo Mariana, porque creo que esa es la clave, porque claro, cuando hablábamos de Bolivia no saben Alfredo Romano cómo se movía en la silla, Claro. porque